Bienvenidos al podcast Voz y Poder. Soy Yuya Madrigal. Sígueme para escuchar conversaciones con mujeres extraordinarias que han decidido emprender proyectos, ocupar posiciones de liderazgo o les ha tocado vivir situaciones de resiliencia. Todo esto en el podcast Voz y Poder. Silvia llevaba una vida normal. Sin embargo, a los 19 años, un hecho disruptivo colapsó su realidad y marcó su vida para siempre. Esta situación la llevó a entender que debía luchar por las mujeres, llegando a ser la coordinadora nacional de Mukira, donde dirige proyectos con UNICEF y otros organismos internacionales. Te invito a que escuches su historia. Soy Silvia Alejandra Holguín Cinco, nací aquí en Chihuahua. Toda mi vida estuve en el Instituto América. Después me fui al Bachilleres 1. Llegaron los del TEC de Monterrey al Bachilleres y ahí ofrecieron becas, y como yo fui uno de los promedios altos, me ofrecieron una beca. Me fui a estudiar a Francia. En París hice mi especialidad, entonces ya regresé. La forma en cómo llegué a la sociedad civil fue algo muy difícil. Cuando yo tenía como 19 años, íbamos tres, mis dos primas y yo, y nos fuimos y andábamos de antro, y saliendo de un antro nos asaltaron. Y nos secuestraron a las 3. Y era en el momento que los feminicidios estaba al alza, de cuenta. Entonces, se me puso la piel chinita. Sí, no, o sea, fue una cosa muy tremenda. O sea, fue una situación que, la verdad, yo hasta ese momento no conocía. Yo estaba, como yo te dije, yo vivía en una burbuja, o sea, sí, de una escuela católica, hija única, o sea, en burbuja total, o sea, yo no conocía lo que era el mundo en realidad, o sea, desde que nací era una niña de privilegios. Nunca mi burbuja había sido reventada. Entonces, yo pensé, y siempre piensas que tu mundo es como el que tú estás viviendo, ¿verdad? O sea, no, igual ves la realidad por la que pasas, pero igual no la sientes de la misma forma. Cuando nos asaltaron, nos subieron a la camioneta, nos pusieron la pistola y nos dijeron que nos subiéramos a la camioneta. Yo ya ahí no sabía qué iba a pasar con mi vida, ¿verdad? Entonces nos trajeron muchísimas horas por toda la ciudad y nos dejaron muy lejos. Nos dejaron sin zapatos, nos quitaron parte de la ropa. Afortunadamente me guardé un celular entre mi ropa interior, y eso fue lo que nos pudo salvar, porque en la madrugada pues hablé me acuerdo, al 060. Fueron y nos recogieron, nos tocó unos policías que nos ayudaron. O sea, no vivimos ningún tipo de violencia por parte de la autoridad. Fue un hecho que marcó mi vida. O sea, en ese momento, cuando llegué a mi casa a las 5 de la mañana, fue así como, caray, o sea, ¿qué me pasó, verdad? O sea, entonces a partir de ahí empecé a ver que... ¿Y cómo encontraste a tus papás? En ese momento tus papás ya estaban enterados. Mis papás, yo siempre fui una persona que yo les decía a mis papás dónde estaba, qué estaba haciendo, les hablaba si me cambiaba de lugar. Sí. Entonces yo les dije, voy a llegar a las 12, mis papás así que yo no llegaba a las 12, mis papás ya me estaban hablando. Entonces, imagínate, ¿no? A nosotros nos encontraron a las 4 de la mañana. Dice mi mamá que me habló por teléfono infinidad de veces. Mi teléfono no sonó ni una sola vez, porque si hubiera sonado una sola vez me hubieran quitado mi teléfono, porque el hombre era muy agresivo. O sea, yo te lo juro que pensé lo peor, o sea, pensé que nos iban a matar. O sea, literalmente vi mi vida en momentos así como en cachos así, fotografías así, vi mi niñez hasta que estaba a mis 19 años. Entonces, qué fuerte. Sí, entonces yo siempre he dicho que mis primas son mis ángeles así guardianes, y la verdad es que desde siempre las he sentido como este referente para mí, ¿no? Mis primas, porque pues como yo no tengo hermanas, pues ellas son como mis hermanas. En cuanto llegué a mi casa, me desperté, me acuerdo que mis pies estaban totalmente llenos de espinas, o sea, de tanto que caminamos porque nos quitaban los zapatos. Entonces llegué, me acuerdo que mi mamá me quitó las espinas y me dijo, vamos a terapia. Y al principio, pues mi mamá, por ser doctora, dijo, es que los eventos postraumáticos, en los eventos traumáticos, en cuanto te pasan, tienes que ir a terapia para que puedas superarlos. Oye, y ese es otro ángel. Sí, haber tenido a tu mamá. Claro. Y que tu mamá tuviera la guía
Sí, o sea, claro. de decir, vamos a hacer esto, esto y esto. Otra cosa, o sea, mi prima dijo, vamos a denunciar, yo no quise interponer la denuncia, por ejemplo. En ese momento no quería que se supiera mi nombre, ¿verdad? Porque también el hecho de que estás en una escuela donde tienes muchos compañeros, donde Claro te que pueden etiquetar por lo que te te puedes pasó. sentir señalada en cualquier Exacto. momento y como generalmente pues a la mayoría no le ha pasado, Ujú. no entiende todo lo que te pasó, o sea, Exacto. no hablo nada más físicamente, hablo No, o sea, lo que no se ve emocionalmente, Ajá. psicológicamente y es duro. Sí, claro. Entonces, yo lo único que puedo decir es que salimos vivas de ahí, salimos ilesas, o sea, gracias a Dios estamos bien, o sea, estamos vivas, estamos bien. Y la verdad es que, pues el hombre lo que iba era quitarnos la camioneta, o sea, en ese momento sentí que mi burbuja se reventó y me empecé a dar cuenta en todos los titulares del periódico. Empezaste a ver más, ¿no? Empecé O sea, a ser más consciente de mi entorno. Pude haber sido una víctima de feminicidio. Fue lo primero que me pasó por la mente. Entonces dije, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? O sea, yo no me puedo quedar así. Mi cosmovisión, mis objetivos. pues que la vida te cambió. Exacto. No era la misma la que entré a la carrera pensando que me iba a ir a la ONU, que iba a ser diplomática. Ahora dije, quiero trabajar por las mujeres y quiero trabajar para que a nadie le vuelva a pasar algo de lo que a mí me pasó. Entonces yo no sabía lo que iba a hacer. O sea, en ese momento yo todavía estaba en la carrera, yo todavía no buscaba una organización, pero cada vez empezaba a leer más de historias, empezaba a leer de organizaciones, empezaba a ver que sí había gente que estaba trabajando por ese tema. Y también empecé a ver que pues la violencia contra las mujeres iba en alza en todo el país, o sea, en Chihuahua se hacía famoso por eso, ¿no? Entonces salí de la carrera y entré a trabajar a un hospital, me acuerdo, trabajé en el área administrativa, y yo decía, esto no me gusta, y yo seguía con la intención de decir, es que yo voy a hacer algo. Trabajar en pro de las mujeres, tengo que trabajar para erradicar la violencia, o sea, no voy a hacerlo todo, pero sé que voy a poner un granito de arena. Entonces yo no sabía ni cómo se trabajaba, ni qué se podía hacer, no tenía como tanta información. Recuerdo que una tarde me llegó un mensaje de una maestra de ahí del TEC, que se llama Laura Aragón, y me dijo, ¿qué estás haciendo ahorita? Y luego yo, acabo de renunciar y estoy buscando trabajo. Entonces me dijo ella, oye, una organización está empezando, se llama el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Solamente hay 6 personas trabajando, no te van a pagar nada. Entonces en ese momento dije, mañana voy. O sea, haz de cuenta, así al instante le dije, no me importa, a mí ahorita no necesito que me paguen, lo que quiero es aprender. Y voy a hacer voluntariado. Me dijo, mira, yo no te aseguro si te van a pagar mañana o te van a pagar dentro de un mes o dentro de un año, pero sí te aseguro que vas a aprender muchísimo. Llegué, me acuerdo que fue mi cumpleaños, mi primer día, entonces yo fue así como, bueno, pues a ver qué pasa. Inmediatamente conocí figuras muy famosas aquí en Chihuahua. Para mí fue como, pues qué padre, o sea, estoy trabajando con defensores de derechos humanos. Todas las que trabajaban ahí en el centro se convirtieron en como parte de mi familia. Duré aproximadamente 9 años más o menos. Okay. ¿Y si te pagaron? Sí, me pagaron. Sí me pagaron después como me empezaron a pagar por proyectos, o sea, como a los 3 meses recibí mi primer sueldo. Okay. Porque todavía era una organización muy pequeña, o sea, eran por proyectos. Ahorita el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres es un referente a nivel nacional. Litiga casos internacionales que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdo que cuando estaba en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres tenía medidas cautelares por la Corte Interamericana, pero te digo, cuando llegué ahí, pues teníamos casos muy pequeños. Recuerdo que yo llegué, haz de cuenta, llegué con tacones, muy así, como muy estilizada yo. Y luego me dice mi jefa, Silvia, vamos a una manifestación. Y yo, caray, ¿cómo es eso? Haciendo mis taconcitos. Yo con mis taconcitos y así, ¿no? Entonces, fuimos al peso, fuimos a clausurar el peso. Yo no sabía que íbamos, pero íbamos en el camino, iba Norma Ledesma Ortega, es fundadora y directora de Justicia para Nuestras Hijas.
A ella le asesinaron a su hija que se llama Paloma. Entonces de repente le pregunté a mi jefa, ¿qué vamos a hacer? Me dice, mira Silvia, hace una semana asesinaron a una mujer aquí en Chihuahua. Se hizo toda la investigación, encontraron el cuerpo, pero por cuestiones de cómo estaba el cuerpo, se prefirió que los familiares no lo vieran, porque iba a ser un impacto muy grande para sus padres. ¿Qué pasa? El peso retrató la fotografía y lo pasó en primera plana. Entonces eso es una violación a los derechos humanos de los padres que dijeron, bueno, ya identificaron el cuerpo, no quiero ver cómo está el cuerpo, ¿no? Entonces inmediatamente nos pusimos en marcha lo que es el Centro de Derechos Humanos, Justicia para Nuestras Hijas, y se cerró, o sea, clausuramos el peso. Recuerdo que para mí eso fue como mi primera manifestación, pero además fue algo que me marcó porque dije, esto me gusta a mí. No podemos estar permitiendo más violencia en contra de las mujeres y también en contra de las mismas familias, o sea, porque aquí se vive lo que son las víctimas directas, que son las mujeres, pero también hay víctimas indirectas, que es toda la familia. Y además el titular no venía nomás con la fotografía, ¿verdad? Decía, la mataron por maquilera. Entonces, o sea, imagínate el impacto para todas las mujeres que trabajan en maquila, para toda la comunidad, pero además señalamiento de trabajas en maquila, te puede ir mal. Claro que no, nadie tiene el derecho de tocar tu cuerpo, ni nadie tiene el derecho de matar. En ese momento dije, estoy en el lugar correcto y esto era lo que yo estaba esperando en mi vida. Conocí a muchísimas mujeres sobrevivientes de violencia, mujeres que han luchado por sus familias, que han trabajado para mejorar la calidad de vida de otras mujeres y también de ellas mismas. Conocí a muchas familias que perdieron a sus hijas, a sus hijos en el crimen organizado, o que también fueron víctimas de las circunstancias de la seguridad, pero también cada vez más ahí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres llega gente conocida. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, la violencia está llegando a más esferas, o sea, a todas partes, a todos nos está pegando la violencia. Sí. Todas y todos nos está pegando la violencia, pero algo que yo veía es que la violencia era más hacia las mujeres, o sea, a las mujeres nos tocaba todo, ¿no? O sea, feminicidio, violación, o sea, ¿qué es lo? Y es cuando empezamos a ver que la violencia de género, o sea, ¿qué es la violencia de género? Pues es la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y es lo que mucha gente dice, es que no es cierto, los hombres también somos víctimas de la violencia, y sí, yo no digo que no, pero la violencia contra las mujeres se exacerba más. En ese momento, hace como unos 8 años, el principal móvil de los feminicidios era la violencia familiar, o sea, la violencia dentro del caso. Se decía que entre el 60 y el 70% de los feminicidios eran a causa de violencia familiar. Entonces, ahí también decían, no, pues que también los hombres vivimos de violencia familiar. Pues sí, pero ¿cuántos hombres han sido asesinados por su pareja y en las condiciones que se viven en una violencia familiar, pues son mínimos? O sea, no digo que no haya, pero yo creo que es el 0.1% del 99-98% del caso de las mujeres. Entonces, y eso también nos tocaba ver diariamente en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y que también me tocó ver pues muchísima revictimización por parte de las autoridades, o sea, que se sigue repitiendo precisamente porque en ese momento no había funcionarios que trabajaran con debida diligencia, pero que además trabajaran con perspectiva de género y que pudieran dejar de revictimizar a las personas, a las víctimas, a las mujeres. Entonces, ¿a partir de cuándo o qué factores son los que se consideran que ya se está revictimizando a la persona? Por ejemplo, nos tocó varios casos, ¿no? de algunos funcionarios que ponen en tela de juicio el testimonio de la mujer. Por ejemplo, de que, ¿en serio sí pasó eso? O sea, como asegurando que no pasó, y luego le hacen repetirse el relato una y otra vez. O sea, cada vez que van a entrevistas con la psicóloga, con
con la abogada, con esto, con lo otro, o sea, le hacen repetir una y otra vez y otra vez y otra vez las historias, cuando eso pues también es revictimizante, o sea, porque estarte acordando de lo que te pasó una y otra vez, pues no es correcto. Entonces lo ideal es que puedan grabarlo en una cámara Gesell para que ya no lo tengan que estar repitiendo. O sea, eso principalmente pasa con los niños en casos de abuso sexual. O sea, le están pregunte y reviviendo cada vez el hecho traumático. Entonces, pues imagínate. No, sí, pues es, sobre todo para un niño es más, sí, para adulto es difícil, me imagino. Para un niño, pues llega un punto en el que yo creo que ya no han de querer hablar, ¿no? Exacto, ya llega un momento en que dicen, ya, pues, ¿por qué estoy haciendo eso si la justicia no está siendo justa, ni está siendo expedita, ni está siendo eficaz? Al contrario, o sea, me están haciendo venir cada semana a platicarles a personas diferentes lo que me pasó, y cada persona emite su juicio de lo que me pasó y por qué me pasó y demás. Entonces, pues, y luego algo que también pasaba era que, por ejemplo, un caso de violación, ¿no? De que llega una mujer a poner una denuncia y luego a ver cómo iba vestida. Y luego, bueno, eso es relevante. O sea, si es relevante para el caso, y luego, bueno. Y luego, a ver, pero ¿por qué? O sea, ¿a qué horas iba, no? Entonces ya le dicen, ay, pero ¿por qué iba tan noche? Pues si ya sabe que a esas horas de la noche no está bien que usted ande en la calle sola. ¿Sí me explico? Entonces, sí. ¿por qué se fue sola? O sea, eso es revictimizante. O sea, entonces son cosas que no ayudan a que el caso se resuelva, sino nada más a estar haciendo juicios que a la víctima y a la mujer no le va a ayudar. Sí, claro. Es como un tema bien difícil, uno porque pues es social. Claro. Y dos, porque del mínimo de casos o del mínimo de situaciones que sucede, se tiende a hacer un juicio de valor. Exacto. Hacia todo muy generalizado, ¿no? Pues hay casos de personas que intentan colgarse de ese tipo de situaciones para afectar a alguien más sin que realmente le hayan pasado. Entonces, como a veces esos casos son los menos. Pero son mínimos, o sí, sea, son los menos. Uno en miles de casos, o sea, entonces, no. Ese tipo de situaciones que dices son las mínimas, que realmente es raro que suceda, que si estás hablando de tantos datos es imposible que tantas personas estén mintiendo, estén diciendo esto, pero muchas veces creo que de ahí se agarran, ¿no? O sea, que niñas se desaparecen, se fue con el novio. O sea, y es como que dices, ¿por qué? O sea, no todas las niñas se van con el novio. Pero mira, es lo que yo digo, a las autoridades no es parte de su competencia. No es parte de su competencia. Su competencia es investigar, sin hacer juicio de valor. Ok, tengo un desaparecido, inmediatamente aplico la alerta, no importa si se fue con el novio, si se fue con sus amigas. ¿Por qué? Porque son horas vitales. Sí. Para salvaguardar la vida de una persona. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo mismo, o sea, simplemente, o sea, te pasó, vamos, inmediatamente te transferimos a terapia psicológica, vamos viendo de qué forma te ayudamos a superar este caso, pero no estarla revictimizando en ningún momento. Claro. Y pues ahora sí que si te vas a ejemplos, no sé, si es un caso cualquiera, ¿no? Lo tomas y lo pones en otro país. No sé, por ejemplo, a ti que te tocó vivir en París. Sí. Es donde yo creo como que te queda más claro el papel que juega la autoridad aquí, porque creo que allá nunca va a ser un tema de conversación. ¿Qué traías puesto? No. Ni a qué horas estabas fuera. O sea, ¿por qué? Porque no es tema. No es tema, o sea, es un delito, simplemente. Exactamente. O sea, y lo mismo, que es lo que nos sucede también en esta sociedad machista, patriarcal y demás. O sea, inmediatamente que te sucede algo, o sea, por lo que sea un asalto, una violación o lo que sea, inmediatamente los ojos se van a la víctima y no al agresor. El agresor se deja invisible, pero empiezan a decir, no, ha de haber desaparecido porque quién sabe en qué andaba. O, es que yo creo que andaba muy provocativa, por eso le pasó eso. Entonces empiezan a hacer juicios, o sea,
Sí, que como decíamos ahorita, no es parte de su competencia. No, pero además esa es la sociedad en la que vivimos. Sí. O sea, es una sociedad que revictimiza, o sea, además no nomás son los funcionarios públicos. Sí, y vienen pues muchas otras cosas, ¿no? De que dices, ya como tú como víctima, que te cuestionas si realmente tu caso lo quieres llevar a las autoridades. Exacto. Porque dices, no sé bajo qué circunstancias me quiero poner a mí misma, y no nada más en tema de autoridad, sino en tema social. Es un tema bien difícil como sociedad, llena de tabús y de muchas situaciones que normalmente en otros países no se viven, porque te vas a Estados Unidos, te vas a Europa y nadie se mete contigo, o sea, pasó esto y la gente tiende a ser más objetiva, ¿no? Uh-huh. Pero aquí en México y en otros países hispanohablantes es como más el morbo, ¿no? Claro. El chisme, pudiéramos decirlo de esa manera, de ¿y por qué? O sea, de meterse en cosas que no es competencia de nadie, o sea, es ¿qué vamos a hacer para que esto ya no nos esté sucediendo? Y yo pienso que sí se incrementa más en países como México, donde la impunidad, donde la cultura patriarcal impera un poco más, pero en realidad en todos los países ya ves, o sea, se sumaron al canto ese que decía el violador eres tú, no importa cómo venga vestida ni a qué horas vaya caminando, pero todo el mundo se sumó a ese reclamo, porque de cierta forma en todo el mundo estamos inmersos, o sea, habrá unos países menos que otros. También lo vemos con propuesta que se hizo de Me Too, o sea, que es un reclamo a nivel internacional de cómo las mujeres vivimos violencia laboral, violencia sexual, pero en todos los ámbitos, o sea, entonces, pues muchas mujeres se han sumado a ese mismo reclamo de que, oye, a mí también me pasó, entonces, lamentablemente es un reflejo a nivel internacional de la violencia contra las mujeres. Es cierto, en otros países probablemente se pueda judicializar y pueda haber se pueda alcanzar la justicia de forma más rápida que en México y que en otros países. Últimamente no sé si es como que lo he observado más o realmente ya se venía desde hace tiempo y apenas lo empecé a observar. Si tú llegas a mencionar en cualquier grupo que tú te consideras feminista, es en automático un rechazo y es en automático como el que la gente lo tiene ya cargado con una connotación muy negativa. Que dicen, ay, feminista, feminazi. O sea, sí, que muchas veces no lo dimensionamos, pero hubo muchas personas que estuvieron luchando para que eso sucediera y que ¿hace cuánto podemos votar las mujeres en México? Pues desde el 54, 55. Estamos hablando de 70 años. Sí. O sea, nuestras abuelas... Desde el 50. Pues estamos hablando que nuestras abuelas, apenas cuando estaban naciendo, estaban teniendo como el derecho, ¿no? A ser un ciudadano del país. O sea, lo que yo te digo, cuando estudié lo que es el feminismo gracias al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas, o sea, que nos vinieron a traer precisamente el curso de cómo identificar sexismos, todas las manifestaciones del sexismo, que no nada más es lo que vemos en la tele o sea, en todo lo que vivimos. O el maltrato físico, que muchas veces uno piensa que violencia es sinónimo de un golpe, ¿no? Uh-huh. Pero pues hay violencia de muchos tipos. Y bueno, después de todo esto, ¿cómo es que llegas a Mukira? Bueno, explícanos, cuéntanos un poquito de qué es Mukira. Bueno, igualmente vuelve mi maestra Laura Aragón, que es gracias a ella conocí todo este mundo y bueno, le agradezco infinitamente todo el apoyo que me ha brindado y a ella llegué a Mukira, o sea, ella fundó Mukira. Mukira se llama Mukira Justicia, Género y Buenas Prácticas. En un principio es una organización que se creó precisamente para mejorar la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Uh-huh. Yo empecé a trabajar por proyectos porque en ese momento pues también decidí poner como un stand-by a mi vida, o sea, de decir, bueno, tengo a mi hija, voy a tratarla de disfrutar un poco, pero no quiero tampoco alejarme de lo que es lo que a mí me gusta, que es la defensa de los derechos humanos. Y entonces, te digo, me cambiaron mis prioridades
y entonces me invitan a trabajar a Mukira, siendo líder de algunos proyectos. En ese momento Mukira estaba trabajando con una agencia del gobierno americano que se llama INL. Tenía un proyecto bastante grande, entonces empecé a organizar foros. ¿Y cómo funciona? O sea, esta asociación con la que estaban trabajando es la que se encarga de bajar los recursos para Mukira. No, Mukira baja los recursos, okay. O sea, salen convocatorias a nivel internacional. Entonces, hay unos recursos que van etiquetados exclusivamente para Chihuahua o para México en particular. Ajá. Entonces, Mukira tenía un proyecto de INL. Era un proyecto que era en Chihuahua, Michoacán y el Estado de México. Entonces, yo organizaba foros con adolescentes, pero además en esos foros se encontraban muchísimas cosas, o sea, de cómo los adolescentes no son tomados en cuenta ni en las políticas públicas, ni en nada. O sea, se dice, bueno, es que son adolescentes, adolecen de todo, no saben lo que quieren. Entonces hay políticas públicas enfocadas a la niñez, pero también hay políticas públicas enfocadas a la juventud, y decían, no, es que la juventud empieza de 12 a 29 años, ¿no? Entonces, en esos foros nos dábamos cuenta que pues, los adolescentes tienen el derecho a la participación, sí saben lo que quieren y saben cómo lograrlo. Entonces, lo que necesitan es ser encaminados desde una perspectiva de adolescencia. Y luego ya organicé un modelo de las Naciones Unidas a nivel nacional. La licenciada Frida Licano y yo éramos como las líderes del proyecto, entonces yo me encargaba como de lo logístico y ella más las temáticas, todos los manuales que se iban a entregar. O sea, ella lo organizaba, yo organicé todo lo logístico, donde iba a ser la sede, el traslado de los participantes, y bueno, fue padrísimo, porque además el tema que vimos era el tema de refugiados. Invitamos a 2 adolescentes que habían vivido la desaparición de toda su familia, sus mamás, su tía, su tío, aquí en Chihuahua, pero además yo las conocía perfectamente porque cuando estaba en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, pues fue cuando surgió la desaparición de sus familiares, y empezamos a litigar eso en contra del Estado mexicano porque fue una desaparición forzada. Ellas se refugiaron en Estados Unidos, entonces fueron y platicaron su historia. Y luego también me acuerdo que encontré a Esa Hassan, es un doctor que en ese momento estaba estudiando aquí en México, pero era refugiado sirio en varios países. Entonces también fue muy padre la experiencia, cómo nos platicaron su vida como refugiados, unos en Estados Unidos y esa en varios países, y cómo llegó aquí a México a estudiar su doctorado. Y pues bueno, fue eso lo que se trató. ¿Y de qué estados los acompañaron? De todo el país. ¿En serio? Era de todo el país. ¿A qué nivel? Era a nivel prepa y universidad. O sea, tenían que tener entre 17 y 20 años, más o menos. Y luego ya se acaba el proyecto grande de Mukira, hubo cambios administrativos, se va la coordinadora, se fue a la dirección de la Secretaría de Cultura. Me invitó la licenciada Laura Aragón a ser la coordinadora de Mukira a nivel nacional. Y bueno, pues la verdad es que muy feliz porque trabajamos con proyectos de UNICEF, de UNESCO, del Consulado de Estados Unidos. ¿Y a cuántos niños han impactado por año? ¿O cómo son sus medibles, no? Mira, nosotros lo que hacemos ya no es una atención directa, o sea, son actividades de prevención de violencias. Son proyectos, por ejemplo, enfocados a fomentar el liderazgo en adolescentes, en niñas adolescentes. ¿Y ustedes van a las escuelas o cómo funciona? Bueno, sí, hay unos proyectos que van enfocados a que vas a las escuelas a darles, por ejemplo, talleres de prevención de trata de personas, de prevención de sexting, de bullying, de cualquier violencia que se viven en esa edad. Esa es una. Otra hay proyectos como la Escuela de Liderazgos Adolescentes, que es un proyecto piloto a nivel nacional. Aquí en Chihuahua se va a abrir la segunda generación. ¿Y qué es lo que hacen? Haz de cuenta que es, como dices, una escuela de formación de líderes, de niñas, adolescentes líderes. Enfocado totalmente a niñas. Enfocada a niñas, totalmente, en donde son 15 sesiones, en donde se ven temas de empoderamiento, de liderazgo, de autoestima, de cómo identificar tus destrezas, cómo identificar tus habilidades,
pero además cómo potenciarlas para hacerte promotora de derechos humanos. Entonces, me encanta estoy enamorada de ese proyecto porque siento yo que si yo en ese momento hubiera sido adolescente y hubiera conocido eso, la verdad es que hubiera visto las cosas como ahorita las veo desde mi adolescencia. La verdad es que siento, todas las niñas que entraron ahí tienen diferentes tipos de liderazgos, pero además todas salen con muchas ganas de cambiar su entorno. Empiezan ellas mismas a fomentar los derechos humanos, a ver problemáticas que se ven en sus comunidades, que se ven en sus entornos escolares, pero empiezan a hacer estrategias para erradicar esa violencia que viven. Entonces, la verdad es que ese es el objetivo de la escuela. Entonces, yo cuando veo a las adolescentes y las veo trabajando en organizaciones de la sociedad civil o ellas mismas forman sus propios grupos y empiezan a trabajar, digo, ya, se cumplió el objetivo porque eso era. Estamos muy contentas con ese proyecto y por eso se abrió la segunda parte. O sea, vamos a profesionalizar a la primera generación, pero vamos a abrir otra generación nueva de adolescentes. Estamos también con otro proyecto que se llama Futuras Abogadas. El Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez auspicia este proyecto. Haz de cuenta que también son para puras niñas, son adolescentes, pero que traen el feeling de que no saben qué quieren estudiar. Se abrió un diplomado que se llamó Futuras Abogadas. Entonces, aquí nomás era que quisieran participar y que les interesara el tema del sistema penal acusatorio. ¿Cuál era el objetivo? Es que las adolescentes, quieran o no quieran estudiar derecho, conozcan el funcionamiento del sistema penal acusatorio, conozcan a las y los funcionarios que ejecutan este sistema, pero que además conozcan sus derechos si llegan a ser víctimas, sus derechos si son imputadas, y que además también puedan ellas saber si hay alguna solución alterna de conflicto, como por ejemplo la mediación, la conciliación, cuáles son los delitos que sí se pueden conciliar, cuáles otros no, cuáles son los delitos que se pueden mediar. Entonces estuvo muy padrísimo porque pues las adolescentes conocieron juezas, jueces, magistrados, conocieron a directoras como por ejemplo la directora del Instituto de Justicia Alternativa, la directora del Inforag, que también fue maestra de ellas. Entonces la verdad es que fueron capacitadas por las personas más importantes a nivel del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces me da mucho gusto saber que pues las adolescentes, la mayoría sí quiso estudiar derecho, o sea, les encantaron porque además aprendieron a ver el derecho desde otra visión, desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque siempre nosotras en todas las actividades que realizamos no nada más les damos como la visión, sino que siempre metemos lo que es la perspectiva de género, siempre. Uh-huh. Entonces, el hecho de incluir la perspectiva de género es precisamente ponerles unos lentes morados en donde ellas puedan analizar las cosas desde otra perspectiva sin sexismos. Fue maravilloso ver este proyecto. Entonces ahorita vamos a abrir la segunda parte y ellas van a empezar a hacer un seminario en la Facultad de Derecho. Entonces pues va a estar muy interesante. Y bueno, traemos proyectos con el DIF estatal, pero este es un proyecto para niñas y niños de 0 a 6 años. Entonces estamos capacitando a maestras y a maestros precisamente en educación integral infantil, precisamente para que puedan incorporar nuevas técnicas de aprendizaje, y también que aprendan a detectar el abuso sexual infantil desde la primera infancia y además a detectarlo, que también aprendan a enseñar a los niños a prevenirlo. Entonces también estamos en ese proyecto. Es para maestras. Ahorita que mencionas eso, me vino a la mente pues que los datos arrojan que la mayor parte de los niños que son abusados sexualmente pues no es de un ser extraño. No, todos son adentro la gran mayoría son del círculo familiar. Exactamente. Entonces qué importante que los niños sepan distinguir, ¿no? Porque obvio el niño sabe cuando algo está mal. Exacto. Pero tal vez no sepa expresarlo, uh-huh, ¿no? O en edades muy tempranas, pues cómo lo van a expresar. Exacto. Si no pueden hablar. Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues este proyecto también es como muy importante. Estamos trabajando mucho precisamente para la prevención del abuso sexual infantil
hicimos una capacitación donde se les dio las herramientas a los maestros para poderlo detectar, prevenir, pero además también enseñar. Entonces estuvo padrísimo. Queremos abrir una segunda parte para poder ver otros temas. Tratamos nosotras de hacer proyectos que vayan encaminados a la prevención, porque Chihuahua está en los primeros lugares de todo. Está en primer lugar en suicidio adolescente, primer lugar en suicidio en suicidio, en bullying, en anorexia, o sea, todos los primeros lugares los tenemos aquí en Chihuahua. Entonces, y la mayoría es desde que empieza la adolescencia. Entonces, sí. El primer lugar en abuso sexual infantil, el primer lugar en prevención de embarazo adolescente. Entonces, estamos trabajando precisamente por eso en el tema de la adolescencia y desde la niñez. El estado está en llamas, no solo el país. Y fíjate, trabajamos también con el tema de prevención de embarazo adolescente. Y el año pasado hicimos con un grupo creativo muy talentoso una obra de teatro donde nos sentamos con adolescentes, hombres y mujeres, a ver qué pensaban desde su sexualidad. Hicimos grupos vocales, ¿no? O sea, desde dónde aprendes tu sexualidad, qué se habla en las escuelas, qué no se habla. Se supone que en las escuelas les dan una educación para prevenir el embarazo, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué te embarazas si sabes los métodos anticonceptivos y demás? O si realmente no lo sabes usar o qué. ¿Qué descubriste en este taller? Fue un grupo focal que lo hicimos gracias también a los servicios amigables del sector salud. Ajá. Que se dedican precisamente a eso. Es parte del GPA, somos parte del grupo especializado de prevención de embarazo adolescente. El GPA, digamos que se rige por la ENAPEA, que es la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente. Entonces, los servicios amigables son parte de esa estrategia, ¿no? De que los adolescentes y jóvenes puedan tener estos servicios totalmente gratuitos, confiables, y que puedan ir a los centros de salud a pedir asesoría, a pedir métodos anticonceptivos y además que puedan tener acceso a talleres, ¿no? Entonces, gracias a ellos nosotras pudimos llegar a hacer los grupos focales. Entonces nos reunimos con muchos adolescentes hombres, muchos adolescentes mujeres, con alrededor de que serían como unos 50 adolescentes, o sea, que fue bastante nuestra muestra, pero creo que fue muy representativa porque ahí nos dimos cuenta desde dónde aprenden los adolescentes su sexualidad. Nos dimos cuenta que la aprenden desde la pornografía. En las escuelas no se habla de una educación integral, se habla con una educación con mitos totalmente, donde se separan a veces hombres y mujeres en grupos y a los hombres les explican unas cosas, a las mujeres otras, pero no hay algo que los reúnan sin esos tabús y sin ese pudor, que se les hable como es, o sea, en realidad. Que también encontramos que no se habla temas que a los adolescentes les interesa, o sea, se habla bajo cómo se rige a veces desde la religión o desde los gobiernos, pero no se habla como debe ser. Y, por ejemplo, empecé a ver la serie de Sex Education y digo, esto hace cuenta un reflejo que se vive en México y yo creo que en todo el mundo, porque a pesar de que son adolescentes de Inglaterra, no está tan alejado de la realidad. Pero aquí en México lo que se incrementa es que no se habla de la sexualidad, precisamente porque somos demasiado religiosos. Y yo no quiero decir que yo no soy religiosa, sí soy religiosa, pero estoy, no religiosa, sino creyente más bien. Pues bueno, es que culturalmente es un tabú hablar de temas de sexualidad. ¿No? Entonces, yo estoy convencida de que entre más se acerquen los conocimientos a las y los adolescentes, mejor vamos a poder prevenir todos estos embarazos a temprana edad. Que ahorita más chicos están teniendo embarazos, ¿no? O claro, sea, que antes que tal vez dices, bueno, 15 era alarmante, ahorita ya que estamos a los ¿cuántos años? Cuéntame. Mira, la verdad es que sí hay muchos casos de adolescentes menores de 15, pero la verdad es que cuando se habla de adolescentes de menores de 15, yo te puedo decir que casi en un 90% fue un tipo de estupro o abuso. Claro. O sea, claro, pues es que dices que ¿qué es lo que piensa un niño a esa edad? De cualquier nivel que tú creas, o sea, o que veas, sí, claro. Todavía no procesas ni mencionas
tu sexualidad como tal, ¿no? Sí, claro. Ni tu cuerpo, no sabes. No, estás en pleno conocimiento, pero a lo que voy es que la mayoría de los casos así que se ven en niñas menores de 15, efectivamente el 90% yo te puedo decir que fue un abuso sexual. O sea, y puede decir, o un tipo estupro, o sea, de que dice la niña, no, pues que yo lo consentí. Pues sí, pero con un hombre con más edad, con mayor experiencia, en donde la, digamos, el poder precisamente de la persona mucho más grande, sí influye mucho el hecho de que un adulto con un adolescente, pues sí es un abuso. Claro, son mundos de diferencia. Exacto. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, físico, biológico, emocional, psicológico, todo, o sea, exacto. Es una niña. Cuando se habla desde una educación integral para la sexualidad, se habla desde la prevención, que puede hablar de lo que le sucede, pero que además sea entendido y que sin ser juzgado o juzgada, que sepa todos los métodos anticonceptivos, que pueda tener acceso a ellos, porque a veces por la misma condición de los adolescentes pues no tienen acceso a los métodos anticonceptivos. Pues también es poder hablar desde prevención de cualquier tipo de abusos. Y en lo que salió en estos grupos focales es que las y los adolescentes no tienen el acceso así como se debe tener en las escuelas. O sea, en las escuelas no puedes hablar abiertamente de estos temas, pero tampoco se habla de la prevención del abuso sexual. Pues es un mundo de temas y en realidad como humanistas, bueno, de carrera humanista, pues es como que a veces hasta te angustia, ¿no? Claro. El no poder como abarcar todos los temas que te gustaría, sí. Pero pues es una labor titánica también la que están haciendo. La verdad que sí, y estamos muy contentos. Bueno, yo estoy feliz de trabajar con las y los adolescentes, la verdad es que esto también se hace con una metodología que por eso Mukira es a nivel nacional e internacional conocido, porque es una metodología que ganó en la UNESCO, ¿verdad? Entonces, esa metodología que nos permite incorporar cuestiones lúdicas, vivenciales, de sensibilización. Trabajamos a través del juego, o sea, trabajamos con metodología de talleres siempre incorporados, muy dinámicos, incorporando el juego. Siempre, y donde ellos son los que construyen el propio conocimiento, tú nada más eres la facilitadora del tema. O sea, tú facilitas el tema y ellos construyen los conocimientos. Wow. Entonces, pues es una labor titánica, muchas felicidades. No, gracias. Y pues la verdad creo que todavía tenemos mucha tela de dónde cortar para que me cuentes de qué están haciendo exactamente o sea, cómo llegaron a ser reconocidos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero pues espero que en otra ocasión podamos seguir platicando y que ahondes más en ese tema. Claro que sí. Y no sé si por último te gustaría agregar algo para cerrar. No, pues muchas gracias por la invitación. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte al podcast Voz y Poder en YouTube y en Spotify. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Para un nuevo podcast como el mío, tus comentarios son muy valiosos. Escríbeme.